Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días. Hoy expandimos juntos la lección 6 que inicia así. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Y esta lección 6 es una continuación lógica de la lección 5, la lección que revisamos ayer, que dice: nunca estoy disgustado por la razón que creo. Lección 6, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Si nunca estoy disgustado por la razón que creo, entonces, ¿cuál es la razón real de mi disgusto? Y el curso nos dice: estás disgustado porque estás viendo algo que no es real. Esto es absolutamente radical, porque implica que el disgusto nunca es por lo que creo que está pasando. Lo que percibo como la causa de mi malestar en realidad no es real y estoy reaccionando a algo que no está ahí. Esto es muy interesante porque no se trata solo de ver que malinterpreté algo, sino que literalmente estoy viendo una ilusión en mi mente y creyéndola real. Entonces, ¿cómo es posible estar disgustado por algo que no existe? Esto es porque la mente fabrica una historia y la cree que es verdad. Esto es porque la atención está atrapada en imágenes mentales en lugar de estar descansando en la realidad. Y esto es porque el ego proyecta significado sobre lo que no tiene ningún significado. Es decir, el disgusto no viene de lo que está ocurriendo, sino de lo que creo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, alguien no responde un mensaje, lo que está ocurriendo es que alguien no responde mi mensaje. Lo que veo en mi mente son imágenes de que no le importo, de que me está ignorando, de que hice algo mal, de que siempre me pasa lo mismo. Y el curso dice: el disgusto no viene de la no respuesta, sino de la historia que fabricaste alrededor, de la interpretación que estás interponiendo entre lo real y tú. Y, por ejemplo, alguien te podría estar hablando como con un tono seco. Lo que está ocurriendo son palabras y un tono de voz. Lo que veo en mi mente es que está enojado conmigo, hice algo que le molestó, hay algo que no me está diciendo. Y el curso dice: el disgusto viene de una proyección, no de la realidad. Entonces, cada vez que estoy disgustado es porque estoy reaccionando a una fabricación mental, no a lo que realmente está pasando. ¿Y qué significa ver algo que no está ahí? Significa que la mente proyecta sobre la percepción, significa que lo que veo es una interpretación, no la realidad, significa que todo disgusto es una reacción a una ilusión. Si lo que estoy viendo fuera real, el disgusto no desaparecería cuando mi percepción cambia. Pero como mi disgusto desaparece cuando cambio de perspectiva, esto demuestra que lo que veía nunca estuvo ahí. Entonces, el disgusto no es por la situación en sí, sino por la interpretación que mi mente está fabricando. Lo interesante que empieza a abrir esta lección es que si el disgusto viene de una ilusión, entonces también puede desaparecer en cuanto deje de sostener la ilusión. Es decir, la paz es posible para mí. De lo contrario, la paz sería imposible.
Es decir, si el disgusto desaparece al soltar la ilusión, y eso es lo que experimentamos en las sesiones uno a uno con Sistema UNA, siempre mis clientes se ríen mucho porque vienen totalmente disgustados y conforme comenzamos a cuestionar el pensamiento, hacerle preguntas amorosamente y abrimos un espacio de conciencia para observar el mecanismo del pensamiento y este pensamiento comienza a perder fuerza, pasamos del disgusto a la paz, del disgusto a la presencia, del disgusto a la carcajada. Entonces, si el disgusto desaparece al soltar la ilusión, tal como sucede, por ejemplo, en estas sesiones de perdón privadas, significa que la paz es posible. Y para mí este es el punto clave de la lección. Porque si el disgusto fuera real, sería inamovible. Si fuera una reacción a algo que verdaderamente existe, no podría desaparecer hasta tanto su aparente causa desapareciera. Pero como el disgusto desaparece cuando dejo de sostener la ilusión, significa que nunca estuvo basado en algo real. Y esto cambia todo, porque la paz no es imposible, solo que ha sido ignorada. Es decir, si el disgusto desaparece en cuanto dejo de proyectar, lo que significa es que la paz no es algo que tengo que fabricar, sino que la paz ya está aquí porque nunca fue afectada. Y la única razón por la que no experimento paz es porque solamente estoy sosteniendo pensamientos que de alguna manera la oscurecen. Entonces, si la paz fuera imposible, entonces el disgusto sería una realidad inmutable. Pero como el disgusto viene de una ilusión, lo único que hace falta es soltar la ilusión y la paz se revela como lo que es. Entonces, esta lección nos está mostrando que la paz no es algo que tengamos que crear. Y este es un malentendido o un error que veo en muchos ámbitos de tengo que crear paz. Es decir, para estar en paz tengo que seguir ciertos rituales, mi rutina se tiene que parecer a esto, tengo que vivir en un lugar de naturaleza. Es como si la paz solo estuviera habilitada para cierto tipo de estilo de vida, de rutina, de mañana intencionada, ¿no? Y sin embargo, lo que nos dice, y es muy liberador, lo que nos dice, a lo que nos invita esta lección es a observar que la paz es lo que queda cuando la ilusión desaparece. Y hay algo, esto es profundo, es de nivel metafísico, y estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. El sistema de pensamiento del ego ve algo que no está ahí, es decir, ve ausencia, es decir, ve falta, es decir, está profundamente anclado en la carencia o es carencia, es carente. Entonces, voy a dar como un ejemplo claro, como para que empecemos a ver cómo es que el sistema del ego está anclado en la carencia. No estoy hablando de carencia económica, pero también obviamente se expresa ahí, como para que esto, ¿no? Como empezar a vislumbrar, porque esto es como un nivel metafísico tan importante que a veces es como difícil de tocar, digamos. Entonces, por ejemplo, yo envío un mensaje y no hay respuesta. Lo que veo cuando estoy disgustado, y significa que estoy viendo a través del ego, es la falta de respuesta. La falta de respuesta es lo que no está ahí. Entonces, este es un punto metafísico clave de esta lección. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. El ego no solo proyecta lo que no es real, sino que literalmente percibe ausencia, es decir, lo que no está ahí. Entonces, el sistema de pensamiento del ego no solo distorsiona lo que ve, sino que ve vacío, ve falta, ve carencia. El ego ve ausencia y es esa ausencia lo que genera el disgusto.
Entonces, la mente en paz ve lo que es, el ser que soy. El ego ve lo que falta. Entonces, ejemplo este que mencionaba antes, envío un mensaje y directamente ni siquiera tendría que decir que no hay respuesta, porque eso es también ver la ausencia. Entonces, la mente en paz simplemente ve lo que hay. Y el ego ve falta de respuesta. El ego ve lo que no está ahí y sufre por lo que no está ahí. Pero la falta de respuesta no es algo real. No es algo que hay, es una ausencia, es lo que falta y es una interpretación. Es decir, la idea de que falta es lo que estoy viendo que no está ahí. Si no diera por hecho que debería haber respuesta, ¿podría siquiera percibir la ausencia de respuesta? Estos ejemplos quizás parecen como, no parecen como muy importantes, pero realmente esto comienza a ser un entrenamiento en darme cuenta cómo cuando veo a través del ego estoy continuamente viendo lo que no está ahí y esa es la causa de mi disgusto. Entonces, un ejemplo con dinero. No tengo dinero suficiente para lo que quiero. Una mente anclada en la paz simplemente ve, hay esta cantidad de dinero. Hay, es decir, ve lo que hay. El ego ve, falta dinero. La falta de dinero es lo que no está ahí. No hay falta de dinero, solo hay lo que hay. Es decir, el disgusto no viene, esto es muy profundo, el disgusto no viene del número en la cuenta bancaria, viene de la historia mental de que falta algo. Si nunca hubiera aprendido a asociar dinero con suficiencia, ¿podría percibir falta? Y en un tercer ejemplo, en relaciones, por ejemplo, digamos que mi pareja no me dice te amo tanto como yo quisiera. Una mente enraizada en la paz, descansando en el ser, ve presencia. El ego dice no me ha dicho te amo. Es decir, no es que hay falta de amor, solo hay un pensamiento que dice que algo debería haber estado ahí y no está. El ego genera ausencia donde no hay nada que falte. Si nunca hubiera asociado amor con palabras específicas, ¿podría percibir falta de amor? ¿Dónde está el amor que falta? ¿Cómo puede faltar algo que nunca fue un objeto que se añade o se quita? Entonces, el disgusto viene de percibir ausencia donde solo hay lo que es. Es decir, el ego no solo inventa significados porque ve la falta y comienza a fabricar significado, sino que ve falta donde no hay falta. La mente en paz no ve ausencia porque no compara lo que hay con lo que debería haber. Acá viene como este ciclo de comparación. Siempre el ego necesita comparar para percibir falta. Si no puede volver al pasado y no puede comparar, no puede percibir ausencia. Entonces, cada vez que percibo disgusto, podría preguntarme qué estoy creyendo que falta. Entonces, si el disgusto, esto es como empezar a generar conciencia y de hecho em, la idea de este paréntesis que acabo de abrir enorme de hablar acerca de cómo el ego ve la ausencia, ve lo que no hay, ve mm, la falta, no es para que lo entiendas intelectualmente porque esto está como escondido en múltiples capas, ¿no? de interpretación y de pensamiento, es como que está muy profundo, enraizado, sino simplemente comenzar a generar como este músculo de observar que cada vez que estoy disgustado, estoy viendo algo que no está ahí, es decir, estoy viendo falta y comenzar a generar como ese espacio de conciencia para ver qué es la falta que estoy percibiendo, qué es lo que creo que falta. Y vas a comenzar a darte cuenta
de que instante tras instante el ego está anclado en lo que falta. Esto es continuo. Y la lección continúa. Los ejercicios que se han de llevar a cabo con esta idea son muy similares a los anteriores. Es necesario, una vez más, que para cualquier aplicación de la idea de hoy, nombres muy concretamente la forma de disgusto de que se trate. Ira, miedo, preocupación, depresión, etc., así como lo que percibes como su causa. Por ejemplo, estoy enfadado con porque veo algo que no está ahí. Estoy preocupado acerca de porque veo algo que no está ahí. Entonces, aquí el curso nos está pidiendo que apliquemos la idea de manera específica, es decir, no basta con entender esto en teoría, sino que hay que llevarlo a la experiencia directa. ¿Por qué es importante nombrar el disgusto y su causa? Porque la mente está entrenada en generalizar y hacer que el disgusto parezca real. Y cuando lo concretamos, se hace más fácil ver que es una construcción mental, porque al identificarlo claramente podemos darnos cuenta de que no tiene base real. Entonces, por ejemplo, estoy preocupado por mi futuro porque veo algo que no está ahí. ¿Qué es lo que veo que no está ahí? ¿Estoy proyectando escenarios que no existen? Estoy creyendo en un problema que aún no ha ocurrido, es decir, no está ahí, y por lo tanto estoy reaccionando a una historia mental, no a la realidad. Entonces, es la aplicación práctica la que comienza a deshacer esta ilusión. Es decir, cuando aplicamos la lección a nuestra experiencia concreta, comenzamos a autoenseñarnos que todo disgusto es una ilusión, que el sufrimiento no viene de lo que está pasando, sino de lo que creo que debería estar pasando. Y entonces volvemos a esto, ¿no? La práctica no consiste en crear paz, sino en ver que el disgusto nunca tuvo base real. Y la lección continúa. Conviene aplicar la idea de hoy a cualquier cosa que parezca disgustarte y puede usarse provechosamente durante el transcurso del día con ese propósito. No obstante, las 3 o 4 sesiones de práctica que hoy se requieren deben ir precedidas, como en días pasados, por 1 minuto más o menos de búsqueda mental, seguido de una aplicación de la idea a cada pensamiento de disgusto descubierto en dicha búsqueda. Es muy interesante que el curso nos proponga cómo usar la idea provechosamente durante el día, porque lo que nos está empezando como a invitar es a que las lecciones no sean como ejercicios aislados, sino que poco a poco como lo empecemos a incorporar como una práctica que es más bien como una forma de relacionarme con la experiencia. Entonces, cada vez que experimento disgusto durante el día, puedo recordar, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. ¿Qué estoy creyendo que está ahí y en realidad no está? ¿Qué pasa si dejo de sostener esta percepción errónea de lo que no está? ¿Qué es lo que queda? Entonces, aquí el curso nos muestra que el perdón es un proceso activo, no es algo que se deja para momentos de reflexión y tampoco es algo que se deja para cuando estoy en crisis. Es decir, cada instante en el que surge una emoción de disgusto es una oportunidad para liberarnos de una proyección falsa. Recordemos que en la lección anterior el curso nos decía que no hay disgustos pequeños y que cualquier disgusto perturba mi paz mental por igual. Entonces, la invitación de estas lecciones es comenzar a observar estos pequeños disgustos, darme cuenta de que todo disgusto es exactamente lo mismo y disturba mi paz mental y comenzar como a vivir el perdón instante tras instante. Y además también nos invita, ¿no?, a hacer como algunas sesiones más formales de búsqueda mental. Es decir, nos invita a de alguna manera diseñar o elegir algunos momentos específicos de práctica formal.
Es interesante observar, al menos a mí me pasaba o lo veía con mucha claridad las primeras veces que hice el ciclo de lecciones, que cuando el curso me pedía 3 o 4 prácticas o momentos específicos de práctica para escudriñar mi mente durante un minuto y al menos aplicar algunos pensamientos, la idea que el curso me propone este día, me parecía como que me estaba pidiendo mucho. Tenía mucha resistencia como a las prácticas formales. Y es muy interesante notar esto, ¿no? Como al principio parece que el curso nos está pidiendo demasiado. 3 o 4 sesiones de un minuto durante el día parecen excesivas, como que nos cuesta encontrar esos momentos para hacer la práctica formal. Directamente nos olvidamos de la lección. Incluso cuando encontramos tiempo hay como una resistencia a escudriñar la mente. Y esto es porque el sistema de pensamiento del ego no quiere que miremos hacia adentro por algo muy simple. Y es que este sistema de pensamiento se sostiene al no ser cuestionado. Es decir, mantiene su control a través de la distracción y la evitación. Y cuando el curso nos pide detenernos y mirar, por supuesto, aparece resistencia. No tengo tiempo para esto, no es tan necesario, lo voy a hacer después. Pero la verdad es que el ego no quiere que lo veamos en acción. Y también, y esto es muy interesante, no vuelvo a la idea de no generar culpa, sino observar con absoluta responsabilidad y honestidad que estamos acostumbrados a la pasividad mental. Es decir, nuestra mente funciona en piloto automático, los pensamientos van y vienen y pueden pasar dos cosas. O no les presto atención, pero soy consciente del ruido que generan, o directamente los creo inmediatamente. Y cuando se nos pide que conscientemente busquemos pensamientos de disgusto, se siente como extraño. Es como si por primera vez estuviéramos asumiendo responsabilidad por lo que pensamos y al principio eso puede sentirse incómodo, porque además no se nos pide que analicemos los pensamientos, sino que busquemos pensamientos de disgusto y apliquemos esta idea. Es muy simple en realidad. Pero todo esto se puede sentir muy incómodo porque estamos tan identificados con nuestros pensamientos que escudriñar la mente nos da la sensación de estar mirando algo ajeno. Pero en realidad es el primer paso para ver que no somos esos pensamientos. Y también es cierto que muchas veces como que parece innecesario pasar a la práctica formal porque creemos que ya entendimos la idea, ¿no? Es como que el ego dice, sí, sí, ya entendí, mi disgusto es una ilusión, no hace falta hacer la práctica. Pero lo cierto es que la comprensión intelectual no es suficiente. La transformación ocurre solo cuando llevamos la idea a la experiencia directa, a la vivencia. Es decir, el curso no es un libro para leer y comprender, es un entrenamiento para deshacer patrones de pensamiento realmente profundo. Entonces, si no hacemos la práctica, seguimos creyendo lo mismo, solo que con una nueva idea teórica, ¿no? Y también es cierto que esta resistencia es como que siento que me está pidiendo demasiado y esto es porque creemos que estamos renunciando a algo. Sí, el ego ve la práctica como una amenaza. Es decir, si miro mis pensamientos y aplico la idea es porque hay algún nivel en el que ya comienzo a estar dispuesto a soltarlos y por supuesto que el ego depende de que yo no suelte su interpretación del mundo. Entonces, la práctica formal nos enfrenta con la idea de que no queremos soltar el disgusto, ¿no? Nos muestra que en algún nivel estamos dispuestos porque estamos haciendo la práctica leyendo el libro, pero en otro nivel estamos muy aferrados a la interpretación, a vivir aportando sentido e interpretación. Y esta es una razón muy profunda por la que nos resistimos a hacer la práctica, ¿no? Porque en el fondo todavía hay una parte, un aspecto que todavía quiere tener razón, ¿no? Y lo que al principio, esto es algo que he experimentado, ¿no? Como que al principio parece demasiado lo que me está pidiendo,
Pero conforme esto no me sucedió la primera vez que hice el ciclo de las lecciones, sino casi que la tercera vez es cuando en mí comenzó a volverse muy natural. Es decir, al principio percibía la práctica como un esfuerzo, pero con el tiempo se volvió algo espontáneo. Es decir, lo que antes tomaba minutos y mucha resistencia, luego comenzó a ocurrir muy rápidamente. Entonces, el entrenamiento consiste en hacer que el proceso de ver y soltar la ilusión sea inmediato, y cuando eso sucede ya no hace falta programar una práctica porque cada momento del día se convierte en una práctica, ¿no? Y también puede pasar lo opuesto. Por eso acá es muy importante como aprender a percibir desde dónde estamos practicando. Esto es parte de la práctica, es decir, puedo tener resistencia sintiendo que es demasiado, o puedo con mucha autoexigencia anotarme las 4 sesiones y hacer correctamente todo lo que me pide el curso, incluso si se siente incómodo y si en realidad no quiero, voy, lo hago, ¿no? Es decir, la autoexigencia es el otro extremo de la resistencia. Entonces, así como podemos sentir resistencia y evitar la práctica, también podemos viajar hacia el otro extremo, que es hacer la práctica desde la autoexigencia. Entonces aquí es clave aprender a percibir desde dónde me estoy relacionando con la práctica del curso. ¿Estoy evitando hacerla por miedo a ver lo que hay en mi mente, o la estoy haciendo con una exigencia rígida, como si fuera una tarea que tengo que cumplir perfectamente? Ninguna de las dos opciones es realmente el propósito del curso, porque la autoexigencia transforma la práctica en un deber. Cuando el ego ve que no puede evitar que haga la práctica, va a cambiar de estrategia. Entonces va a convertir la práctica en un esfuerzo, en un trabajo, en una meta que alcanzar. Y el ego no se deshace por hacer más práctica, sino por el reconocimiento de que nunca existió. Entonces, si me esfuerzo demasiado en hacer bien la práctica, estoy cayendo en el mismo error que el curso quiere deshacer: creer que hay un yo separado que necesita alcanzar algo a través de la práctica. Entonces, el curso no es un trabajo a realizar, es un sistema para soltar lo que nunca fue real. Y si me esfuerzo demasiado, estoy sosteniendo la creencia de que tengo que hacer algo para lograrlo. Entonces, ¿cómo sé si estoy practicando desde la autoexigencia? Y esto me puede servir para el resto de lecciones. Entonces, estas son como algunas señales de que podemos estar practicando las lecciones desde este lugar de exigencia. Puede que esté obsesionada con seguir las indicaciones al pie de la letra, me da miedo si no sigo las indicaciones tal como se me piden, siento ansiedad si no puedo hacer las prácticas perfectamente, me critico si me olvido de una lección, trato de compensar con más práctica cuando siento que no lo estoy haciendo bien, o creo que si practico más voy a avanzar más rápido. Y finalmente no disfruto la práctica, sino que la siento como una carga, ¿no? Entonces, si la práctica me genera algún tipo de estrés, significa que estoy usándola como meta y no como un medio. Y el objetivo del curso no es seguir instrucciones a la perfección, aunque se me pide, pero porque tiene una estructura perfecta de práctica. Entonces se me pide, respeta las instrucciones, pero en realidad nos está ayudando a desaprender la idea de que hay algo que alcanzar, ¿no? Entonces, si creo que hacerlo bien me acerca a la paz, significa que todavía creo que la paz está en el futuro, ¿no? Entonces, el equilibrio creo que más importante es llegar a este punto de hacer la práctica desde la curiosidad, ¿no? Como el curso no necesita que seas perfecta en la práctica, tampoco que pases al extremo opuesto, donde no hagas las prácticas porque no hay tiempo, como me está pidiendo demasiado, ¿no? Sino que estés dispuesto a ver de otra manera. Entonces, no importa si olvidas algunas lecciones, lo que importa es desde dónde te relacionas con ellas. Si puedes hacer la práctica con curiosidad en lugar de con esfuerzo, la transformación ocurre naturalmente. Entonces, no tienes que hacerla bien, solo tienes que hacerla con honestidad. No tienes que ser disciplinada, solo estar dispuesta.
No tienes que completar todas las lecciones porque observar la relación con las lecciones ya es la práctica. Entonces la práctica funciona porque entrena mi percepción, no porque la haga en cantidad o con perfección. Y cuando no hay resistencia ni autoexigencia, la práctica se vuelve algo natural. Y continúa. Una vez más, si te resistes a aplicar la idea a alguno de los pensamientos que te causan disgusto más que a otros, recuerda las dos advertencias mencionadas en la lección anterior, esto que decíamos antes. No hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. Y no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues, las consideraré a todas como si fuesen iguales. Entonces, el curso nos recuerda estos dos principios fundamentales. No hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual y no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Es decir, no puedo elegir qué ilusiones quiero soltar y cuáles quiero seguir sosteniendo. El ego nos hace creer que hay niveles de disgusto. Como esto es una molestia menor, no pasa nada, pero esto es realmente grave, esto sí justifica mi enfado, mi enojo, o no me afecta tanto que me cierren el paso en el tráfico, pero si alguien me traiciona, eso es real, ese sufrimiento es real, ¿no? Y el curso dice, no, todo disgusto es igual porque todo disgusto es una ilusión. Estamos como muy acostumbrados como a traer conciencia solo en momentos de grandes crisis. Pero de hecho yo a mis clientes con quienes trabajamos en sesiones uno a uno, muchas veces los invito a trabajar pensamientos que no tienen carga emocional, porque todo disgusto es igual. Entonces en realidad da lo mismo si estoy trabajando un pensamiento que me causa altas dosis de sufrimiento y angustia o un pensamiento que me genera una mínima molestia. Porque lo cierto es que si mi paz se ve afectada, entonces no importa si fue por una tontería o por algo que el mundo considera grave. El problema no es la magnitud del disgusto, sino el hecho de que todavía estoy dándole realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera el programa del ego está diseñado para que creamos que algunos disgustos son insignificantes y entonces no los vamos a cuestionar. La cuestión es que si dejamos o hacemos pequeñas excepciones, seguimos sosteniendo el sistema de pensamiento del ego. Y cuando dice, no puedo conservar un disgusto y soltar los demás, de alguna manera el sistema de pensamiento del ego puede hacer una invitación a soltar el rencor por pequeñas cosas, pero otras cosas no las puedo perdonar. Y el curso te dice, no hay grados de ilusión. Todo es ilusión, o la creo o la suelto. Es decir, si creo que hay disgustos válidos, estoy afirmando que hay ilusiones que sí tienen poder sobre mí. Si sigo sosteniendo una forma de disgusto, el sistema de pensamiento del ego sigue intacto. Y es interesante porque de alguna manera el ego se disfraza de progresar espiritualmente cuando en realidad solo está negociando qué ilusiones quiere mantener. Entonces, soltarlo todo no significa negar la experiencia del personaje, sino ver que ninguna de sus emociones de disgusto proviene de algo real. Entonces, todo disgusto es igual a otro disgusto, ya sea grande o pequeño, porque toda ilusión es igual. Si creo que hay disgustos pequeños y grandes, sigo creyendo en la ilusión del ego. Si mantengo una sola forma de disgusto, estoy afirmando que la paz es condicional o condicionada. Y si quiero liberar mi mente, tengo que estar dispuesto a soltarlo todo. No puedo elegir qué partes de la ilusión sostener y cuáles soltar. Si creo que algo tiene poder sobre mi paz, sigo atrapado en la ilusión. Entonces la práctica es ver cada disgusto como lo mismo, una oportunidad para soltar la ilusión de que algo externo tiene poder sobre mí. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo.
Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.